¿Qué tal? ¿Cómo están, alumnos? Hoy nos reúne un tema de bastante valía, especialmente en nuestro país, donde muchas veces estamos muy a la merced de los vaivenes políticos en términos partidarios. Hoy justamente ocuparemos nuestro tema de los partidos políticos. Empecemos por el concepto, a ver qué nos dice. Nos dice que son asociaciones de interés público que se conducen de acuerdo con ciertos principios e ideas. ¿Por qué no dice con ciertos principios e ideas? Porque cada partido político tiene sus principios que en la práctica los dirigentes, los que forman parte del gobierno y en situación de poder y todos los afiliados deberían practicar y respetar esos principios. Según el politólogo Sartori, nos dice también que son canales de expresión porque exponen ante el gobierno las inquietudes de la población o del pueblo y ante la población las decisiones del gobierno. Son considerados como los principales actores que compiten por el poder. En resumidas cuentas podemos decir que son canales los partidos porque deberían ser quienes lleven las inquietudes del pueblo ante el gobierno y como también comunicar las decisiones del gobierno ante el pueblo. Suelo ver en nuestro contexto por las redes sociales que en los últimos tiempos el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico de nuestro país, Efraín Alegre, hace declaraciones furibundas contra el presidente actual referente a estos hechos de corrupción denunciados en estos tiempos de pandemia por las compras directas de los insumos sanitarios. Vayamos al origen a continuación. El primer partido político moderno surgió en el siglo XIX, después de las sucesivas reformas electorales y parlamentarias iniciadas en Gran Bretaña en 1832. Los partidos políticos se originaron a raíz del quiebre de la sociedad tradicional o feudal y su paso a la sociedad industrial. La monarquía en ese entonces ya no tenía ese poder absoluto de los siglos anteriores. Y ahí donde se fundan los partidos liberal y conservador. Estamos hablando en el país de Gran Bretaña. Ahora, veamos quiénes eran los conservadores y quiénes eran los liberales, o por lo menos algunas características. Los conservadores eran los partidos que buscaban preservar los privilegios de los sectores tradicionales del poder. En este caso eran más identificados con la monarquía y ellos querían seguir gozando del poder. Y por otro lado estaban los liberales. Los liberales representaban a la burguesía que estaba en su apogeo. Y la burguesía era un contexto, una mezcla del pueblo, de pequeños comerciantes autónomos que estaban tomando fuerza. Protagonismo, fuerza también ya un poquito en términos económicos y aspiraban a tener mayor representación política y querían tener mayor poder de decisión, por supuesto, porque eran quienes conformaban genuinamente el pueblo. Hablando de origen, en nuestro país tenemos dos partidos muy tradicionales. El Partido Colorado, la Asociación Nacional Republicana, se lo conoce como el Partido Colorado, y el Partido Liberal, que actualmente su denominación es el Partido Liberal Radical Auténtico. Ambos fueron fundados en el año 1887. En el mismo año fueron fundados y se turnaron en los sucesivos gobiernos. Muchas veces decimos que los partidos son corruptos. En ninguno de sus principios los partidos buscan causar algún perjuicio a la nación o a sus conciudadanos. No, los que cometen hechos de corrupción son los dirigentes o los que están en función de poder y que son afiliados a ese partido, porque la corrupción no tiene color ni no tiene ideología. Entonces los partidos en su gran mayoría tienen excelentes principios e ideologías y en ninguno de los casos pregonan violencia alguna, ni siquiera también en la mayoría de los casos no buscan ni promueven la corrupción ni que se malversen los fondos públicos. Al contrario, los que cometen esos hechos de corrupción son algunos dirigentes de esos partidos, especialmente bajando a nuestra realidad cotidiana en nuestro país. Veamos algunos objetivos de los partidos políticos: canalizar y transmitir los intereses y demandas de la población para que sean consideradas en la toma de decisión gubernamental. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es uno de sus objetivos? Canaliza y transmita los intereses y demandas de la población. ¿Para qué?
para llevarle al partido al gobierno y tenga en cuenta en el momento que pueda tomar esa determinación y pueda en lo posible cumplir con esas demandas o esas necesidades que está reclamando el pueblo. ¿Y por qué canalizan el partido? Porque el partido a través de esos partidos tienen sus representantes en el parlamento. Tanto el Partido Colorado, el Partido Liberal, el Partido Patria Querida, Encuentrista y otros independientes. Entonces los partidos tienen el deber y la obligación de canalizar esas demandas, esos reclamos ante el gobierno de turno. Otro objetivo, posibilitar la participación de la población en el proceso político por medio de la elección de los representantes populares que ejercen el poder político. Bueno, entonces debe posibilitar que la población participe en los procesos políticos para elegir a sus representantes y puedan ocupar y ejercer el poder político, y a través del ejercicio del poder político puedan llevar a cabo y ejecutar los principios e ideologías de esos partidos. Cabe también mencionar que últimamente los partidos políticos no son muy cumplidores, por decirlo así, de sus principios. A veces el Partido Liberal no es tan liberal ni el Colorado es tan agrarista. Hoy en día, y además de que debemos entender el contexto global, cómo se va desarrollando. Desde mi punto de vista, lo importante sería siempre cuidar los intereses de la ciudadanía en cuanto a los bienes públicos y dar la cobertura adecuada en cuanto a salud, educación, justicia, seguridad, antes que nada, sin desmerecer los principios e ideologías de los partidos. En el otro apartado tenemos los fines. Uno de ellos es promover la participación del pueblo en la vida democrática, es decir, incentivar, empujar para que el pueblo participe activamente en la vida democrática del país. Y otro fin es contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público. ¿Por qué es tan importante integrar los órganos de representación política? Porque si uno no integra esos órganos de representación, sería inviable que esos principios y esas ideologías de esos partidos se ejecuten en la práctica. Como mínimo deben ocupar espacios en el Parlamento para de ahí presionar al gobierno turno, aunque no sea su partido, pueda presionar o negociar que se cumplan ciertos principios, o por lo menos que se garanticen el bienestar de la ciudadanía por sobre todo. Porque si no, siempre se cumple el viejo adagio de quienes no quieren lanzarse en la arena política. Los buenos y capaces ciudadanos y honestos ciudadanos dejan la cancha abierta para que ciudadanos que no estén medianamente preparados académicamente y también que no tengan ciertos principios éticos ocupen esos espacios y se aprovechen del dinero público. Entonces, jóvenes, hay que siempre tratar de participar activamente en cualquier tipo de actividad de política partidaria, sea en cualquier partido o movimiento político, porque es ahí donde uno va tallándose como futuro gobernante, sea del municipio, sea del departamento, sea del país. Tipo de partidos políticos tenemos en el siguiente punto. Tenemos los partidos de masas, tenemos el partido notable, partidos de cuadro y partidos movimentistas. Los partidos de masas tienen una organización sólida y gran cantidad de afiliados que financian a estos partidos y mantienen relaciones con diversas organizaciones externas como sindicatos. Se les denomina como partidos nacionalistas, socialistas o religiosos. En este partido de masas fácilmente podríamos encuadrar a los dos partidos tradicionales. ¿Por qué? Porque tienen una organización sólida y gran cantidad de afiliados, tanto el Partido Colorado como el Partido Liberal. Con esas dos características ya encajan estos dos partidos tradicionales de nuestro país. Y dice que tienen relaciones con diferentes organizaciones externas, y realmente, aunque los sindicatos dentro de su estatuto prohíben de que se identifiquen con partidos políticos, en la práctica no siempre sucede eso. Incluso con los gremios estudiantiles universitarios y de algún colegio de la capital del país, siempre se los identifica con algún partido, y también los partidos tratan de fortalecer y de crear semillero en esos estamentos. El partido notable nos dice que son partidos que surgieron en Europa
a mediados del siglo XIX y que se caracterizan por integrarse por un número restringido de militantes o afiliados y están dirigidos por aristócratas o burgueses, que son ellos quienes financian estos partidos. Su ideología es débil y estos partidos básicamente funcionan durante los periodos electorales. En nuestro país, podríamos encasillarlo como el partido Patria Querida, podría ser. Pero tenemos que tener en cuenta que, ¿por qué? Porque generalmente estos partidos, Encuentro Nacional y otros también más pequeños, asoman y tienen protagonismo previa ya a las elecciones. Sin embargo, debemos reconocer que el partido Patria Querida en los últimos tiempos, a través de sus representantes en el Parlamento, tanto en la Cámara de Diputados y Senadores de nuestro país, está teniendo bastante repunte y está tomando protagonismo. Es muy diferente de años anteriores donde prácticamente pasaban desapercibidos y no tenían casi representantes. Los partidos de cuadro se caracterizan por formar ideológicamente a sus militantes. Su estructura es organizada y disciplinada. Emplean a sus militantes para realizar el trabajo político de gran influencia. O sea que son quienes se ocupan de trabajar metódicamente y de organizarse disciplinadamente. Y por último tenemos los partidos movimentistas. Son los que están conformados por los partidos políticos libertarios de izquierda y los de extrema derecha. Podríamos decirlo que son los sectores más radicalizados, por decirlo así. Y en el último punto de nuestra clase de hoy veremos los componentes de un partido político. ¿Quiénes componen los partidos políticos? Así tenemos 7 componentes de acuerdo a esta clasificación. Le tenemos a la dirigencia, que es aquella en donde concentra el poder y las decisiones. Por decirlo así, en nuestros dos casos de los partidos tradicionales, el Partido Colorado o ANR concentra a sus dirigentes en las seccionales coloradas, que son y cada seccional tiene presidente, su vicepresidente y también tiene su comisión directiva, su secretario general, por decirlo así. Y el partido Liberal Radical Auténtico se organiza en los comités. Y esos son quienes conforman la dirigencia. Después le tenemos a los candidatos, que es un componente más. Son aquellos potenciales ocupantes de ocupar los cargos públicos y que surgen de la elección interna de un partido. Es decir, los candidatos primeramente deben pasar una elección interna, ganan esa elección interna en sus partidos y después disputan en las generales o en las nacionales, o a nivel, ya sea a nivel departamental, municipal o a nivel país. El tercer componente sería el cuerpo administrativo, que serían los funcionarios. Después seguidamente le tenemos los técnicos o intelectuales, que son los encargados de asesorar permanentemente a los dirigentes en aquellos temas específicos en los cuales no entienden perfectamente. Por ejemplo, en las ramas de salud, de economía, en la rama de impositiva. O sea que los técnicos intelectuales son aquellos asesores de los diputados, asesores de los senadores, asesores de los dirigentes o presidentes del partido y autoridades de los respectivos partidos, intendentes, etc. También le tenemos a los militantes, que son aquellos miembros que observan una participación activa y constante. Los militantes son la cara de los partidos políticos, es decir, son los que permanentemente están activando y fortaleciendo a sus partidos. También le tenemos a los afiliados, que son aquellos que conforman o que están inscritos en el padrón del partido y aportan una cuota periódica para el mantenimiento del mismo. Esto de aportar a veces se lleva en la práctica y gran parte no se lleva. Por último le tenemos a los simpatizantes, quienes no participan internamente, ni siquiera también con aportes, pero sí siempre le hacen un guiño a cierto partido político o simplemente en el día de las votaciones se va y participa por ese partido porque es simpatizante de ese partido o de alguno de los candidatos, ya sea por ser convincentes o por demostrar una actitud coherente en el puesto en que ocupan esos partidarios. Fue un gusto compartir una vez más este interesante tema y me despido no sin antes de lanzarles el desafío que un universitario siempre es tenido en cuenta como un agente de cambio, de protagonismo en su comunidad, sea en su barrio, sea en su capilla, sea en el lugar donde ocupe o en la propia universidad. Por eso es importante que se inmiscuyan en la vida social
porque eso los empujará más adelante a querer participar en la actividad política. La actividad política siempre es sana, siempre es saludable y nunca es corrupta. La política siempre es sana. Ciertos políticos son quienes hacen o convierten a la actividad política en hechos no muy sanos desde el punto de vista ético. Fuerza jóvenes, y Dios mediante nos vemos en las próximas clases.